Siendo las 20 horas del martes 29 de octubre del presente año 2024, declaro formalmente abierta la sesión académica de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la presentación de la Gaceta de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, cuyo promotor, autor y realmente el que ha impulsado esta Gaceta es quien nos acompaña hoy aquí en el Presidium, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, vicepresidente también de esta benemérita asociación. Le cedo la palabra a nuestro secretario general. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quien nos acompañan en el Presidium. La encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. También nos acompaña el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, vicepresidente y editor, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar una breve semblanza del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Jalisco en el ámbito científico y vicepresidente de esta benemérita institución, el cual cedo el uso de la palabra como consocio y editor de la Gaceta. ¿Sí? No, nosotros pasamos allá. Gracias, maestro. Muy buena noche tengan todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a quienes lo hacen por la vía virtual. Les damos la más cordial bienvenida a esto. Más que una presentación, es la invitación a la interacción en un medio de divulgación tan importante que pretende ser, en su expectativa, la Gaceta como un órgano de difusión y de divulgación científica de esta benemérita institución. Con la venia de los miembros de la mesa directiva, presentaré algunos de los aspectos que me parece que son relevantes en la información y la interacción que representa las sociedades científicas con la sociedad. Sí, estoy en el... ya está ahí. Creo que se brincó una más. Bueno, iniciamos con esta. Uno de los propósitos para entender la importancia que tiene la información en la comunidad actual es de que estamos llenos de datos. Y no solamente en el escenario de la vida pública, sino en el escenario también de las grandes sociedades y las comunidades que podemos dedicarnos un poco al estudio de determinadas áreas en particular. Como ustedes observarán, transitamos entre los datos que se configuran como elementos aislados de información, pero que no tienen ninguna interacción, ni comprobación, ni documentación desde el punto de vista del rigor científico. Además, cuando esto se transfiere a través de procesos críticos y reflexivos es cuando los datos los convertimos en información. Y para que esto pueda llegar a tener el valor como conocimiento es cuando ya ha transitado justamente por esta revisión crítica que le permite identificar cuál es la certeza, la veracidad, el que no sea información falsa y sobre todo que esté sustentada en un principio fundamental de informar y de comunicar aquello que es útil para la sociedad en términos de toma de decisiones. De tal manera que esta panorámica nos lleva a una distinción entre los datos que son aislados y lo que es el conocimiento. Y las sociedades científicas hoy por hoy, uno de los objetivos fundamentales es justamente el divulgar este conocimiento, porque existe una gran cantidad de información, sobre todo hoy en el mundo digital y en la información que tenemos a través de las vías, en este caso informáticas y de inteligencia artificial, que se encuentran en lo que se ha denominado la caja de resonancia. Es decir, hay una interacción entre esta información, pero que no siempre es información veraz y que nos expone a riesgos de lo que se ha denominado en el mundo digital como alucinaciones. El reto más importante de la información y del conocimiento en la sociedad actual y en el mundo es justamente poder distinguir ahora y en un futuro cuál es la diferencia entre la verdad
y la información falsa. Y creo que este es uno de los enormes retos y responsabilidades que tienen las sociedades científicas para poder transmitir esa información a la comunidad. Aquí es donde viene el reto, porque ya no solamente es aspirar al conocimiento, sino aspirar a los esbozos de sabiduría, que es en donde ya entendemos rutas específicas para poder resolver problemas en una sociedad, y que esta resolución de problemas sea importante para la resolución de conflictos, para el crecimiento ordenado, para el respeto al medio ambiente, para lo que es el desarrollo de las comunidades en un entorno sin hostilidades y en un entorno que sea el favorable de la convivencia humana. Esto es la sabiduría, el poder contribuir con esta información y conocimiento para que la sociedad pueda aumentar su capacidad para tomar decisiones. Todavía más existe el reto de lo que son las teorías conspiracionistas ahora. Existe de información que es deliberadamente perversa y que se requiere también de un análisis crítico de esta, porque podemos tener una gran cantidad de información a propósito. Uno de los ejemplos en el área de la salud es que todavía seguimos bregando con las ideas de que la vacuna produce autismo, o que la vacuna nos va a convertir en extraterrestres, o que hay una serie de informaciones que han sido promovidas sin ningún fundamento científico y que se requiere entonces de una postura crítica y reflexiva para poder entender la trascendencia de estos procesos. Es aquí donde concurre el reto de las sociedades científicas. Nos reunimos, nos identificamos, generamos relaciones afiliativas de identidad, tanto en el área profesional como en el respeto mutuo que nos tenemos con los congéneres, pero el problema y el reto es que mucha de esta información no trasciende a la sociedad. Se queda en el laboratorio, se queda en el aula, se queda en un espacio de una conferencia por expertos, y la comunidad o las personas de a pie, como generalmente lo decimos en términos coloquiales, no se enteran o no tienen información al respecto, sobre todo información de los expertos. Esa fue una de las características que generó lo que ocurrió en la pandemia y que se denominó infodemia. Es en donde la pseudociencia, la información falsa, la información de lo que ahora se llama creadores de contenido, pues entonces empezó a ocupar espacios importantes en la toma de decisiones, y no los científicos o no las recomendaciones realmente por expertos. Y esto forma parte de lo que es el reto de una disciplina. Nos profundizamos en segmentos muy particulares del conocimiento, y en la medida en que aumentamos estos espacios de interacción, pues generamos espacios de multidisciplina, aprendemos de otros expertos en otras áreas y formamos entonces grupos interdisciplinarios, como representa una institución académica como es esta Benemérita Sociedad. Áreas de humanidades, áreas de ciencias de la salud, áreas biológicas, áreas administrativas, áreas creativas, áreas artísticas, y todos aprendemos de todos. Pero es importante democratizar este conocimiento para que finalmente pueda permear a la toma de decisiones por la sociedad. Y es ahí donde surge el concepto de la transdisciplina. Como sociedad científica tenemos la responsabilidad de salirnos de nuestras áreas de comodidad y buscar entonces cómo esta información puede tener una interacción a través de todas las áreas cognitivas y del pensamiento humano para que lleguen justamente a las personas, y que eso pueda aspirar a que tanto en el plano individual como colectivo pueda transitar a que cada vez tengamos una mejor sociedad con mejores condiciones de coexistencia pacífica y de forma educada y de forma respetuosa. En esta perspectiva y atendiendo este principio es como se ha identificado el rol que tiene la ciencia y la sociedad en este modelo de la Autónoma de Barcelona, en donde se identifica que la ciencia para la sociedad es proveer de información a la comunidad. Pero por otro lado, la ciencia y sociedad es un proceso interactivo en donde generamos con otros expertos espacios de consenso para saber cuál es la mejor decisión para la sociedad o para un individuo en particular. Y aspiramos a que sea una ciencia inmiscuida en la sociedad a la manera de un patrimonio cultural. De esta manera, se trata de un ente participativo a partir del cual
este conocimiento llega a las personas y finalmente participa en un proceso que algunos antropólogos han denominado el empoderamiento y que considera justamente más bien el aumento de estas capacidades para que pueda entonces generarse estos espacios. Este compromiso ha sido percibido por esta institución y es por ello que muchos de los espacios generados de información y conocimiento que son muy valiosos por personas que tienen una gran experiencia y que utilizan este foro público para compartir su conocimiento, debe de trascender más allá del escenario en el cual nos encontramos y que ahora hemos abierto un poquito más a través de las redes digitales. Y uno de los mecanismos, al menos una herramienta más como alternativa, es generar un espacio a través de un vehículo que pueda transmitir las ideas de muchos de los consocios y de muchas ideas que son de mucha importancia para poder tomar estas decisiones en particular. La portada de la Gaceta representa entonces el primer número. Es la invitación del esfuerzo de un grupo, de un comité editorial que está conformado por la mesa directiva, un grupo de expertos que, de acuerdo al organigrama y la estructura instituida por esta mesa directiva en lo que son las diferentes áreas del conocimiento, abre la invitación para tener entonces diferentes obras de participación bajo figuras insignes que han sido importantes de remembrar en la historia de esta institución y que siguen vigentes en la estructura no solamente de la historia, sino del presente y del futuro que va marcando las rutas que ahora nos ocupan. El arte, todas las obras que se encuentran integradas en la Gaceta son expresiones de personas que participan en diferentes áreas disciplinarias, como estas obras de la profesora Maggie Pointelín, y como esto se logró integrar entonces un consejo editorial que está presidido por la mesa directiva como tal, y el comité editorial, como ustedes pueden ver, está integrado por diferentes expertos en diferentes áreas, que la idea es generar una estrategia de comunicación por pares, en donde se haga la revisión más elemental justamente para atender a los criterios mínimos de veracidad, de certificación metodológica, de diseño, y que esto entonces no sea una tendencia con riesgo de sesgos interpretativos en lo que es la información que aquí está contenida. Se hace una primera parte a propósito de los anuncios, del que ya pasamos, el 160 aniversario, y el índice que está presentado por la editorial, que es por invitación, que en este caso estuvo a cargo del doctor Ortega Solís. El indio victoriano, mujeres en el poder, gentilicios musicales, la hija del bandido. De hecho, están representados cada uno de los capítulos que hicieron contribuciones. Algunos enviaron una gran cantidad de trabajos, cosa que les agradecemos, pero tuvimos que hacerlo de forma equitativa para distribuirlos en los números subsecuentes, incluyendo el caso de la participación del grupo juvenil, en donde haremos una reseña muy breve de algunos de estos puntos. Esta es la parte editorial que fue propuesta por el doctor Adalberto Ortega Solís, en donde hace la presentación de la Gaceta, los contenidos, ilustra un poco sobre la importancia que tiene el fortalecer un método y un medio de comunicación con la sociedad para poder entonces lograr esta interacción a la cual nos referimos. Algunas de las generalidades de cómo está distribuido en diferentes secciones de acuerdo a las áreas disciplinarias del pensamiento humano, y algunas de las características que deben de tener desde el punto de vista editorial o las líneas editoriales, los artículos que se encuentran contenidos en esta primera edición. A su vez, la primera parte de la presentación es sobre un libro que recientemente fue discutido y que fue presentado por el doctor Samuel Gómez Luna Cortés a propósito del libro El Indio Victoriano, que fue señalado por el autor y que hubo una sesión muy particular sobre este punto, sobre este tópico en específico. Luego tenemos otra que es por Carlos Sepúlveda Valle, consocio también de esta benemérita institución, en donde habla sobre la relevancia de las mujeres en el poder, una visión y una revisión histórica y la relevancia que tiene la perspectiva de género en la toma de decisiones de las diferentes sociedades en el curso del tiempo.
Eduardo Escoto Robledo, consocio también de esta institución, presenta Gentilicios musicales como una reflexión sobre la música jalisciense como denominación y hace una excelente revisión sobre la historia que esto representa y que es uno de los parámetros que nos dan identidad cultural en nuestra región, junto con otros que se han constituido como parte del patrimonio de identidad de todo nuestro país. En el capítulo sur hace lo propio el doctor Fernando Castolo, en donde hace una descripción bibliográfica sobre una de las novelas más clásicas en el sur de Jalisco, La hija del bandido, en alusión a la autora Refugio Barragán de Toscano. En ello hace las remembranzas de las diferentes zonas geográficas, la narrativa histórica en el tiempo en que se desarrolló y le confiere el valor que tiene como uno de los textos literarios más importantes en esta zona en nuestro estado. Asimismo, la profesora Sara Velasco hace lo propio, haciendo un análisis histórico y narrativo también de los médicos y farmacéuticos de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana en su momento, en donde señala algunos de los íconos que fueron protagonistas en el desarrollo de la cultura farmacológica, de la farmacopea y de la atención médica en el occidente en este segmento del tiempo. Arturo Curiel Ballesteros, expresidente de esta institución, presenta una suma sobre la importancia que tiene el medio ambiente en los contextos actuales y que ha sido a propósito de todo un programa que se desarrolló que fue como de mucho interés para el público, hablando de la sequía, las lluvias, la importancia de preservar el entorno ambiental y que se le confirió también por parte de esta actividad pues el reconocimiento a un mérito de carácter ambiental. Guillermo Tobar Vázquez, del capítulo Costa Sur, hace una remembranza de los años que tiene en el radio, en un programa específico del capítulo Costa Sur, el árbol de Atenea, en donde hace conceptualizaciones, entrevistas, análisis de la información, no solamente del capítulo Costa Sur, sino de lo que es la información que en general se desarrolla al seno de la actividad académica y de la agenda académica de esta institución. Y es un programa que se ha mantenido en el curso del tiempo con una penetrancia muy importante en la audiencia de esa región. La doctora Jessica Marceli Sánchez hace una revisión sobre la perspectiva arquitectónica de nuestra ciudad, en especial sobre una condición específica de la modernidad y la tradición en un templo Santa Rita de Casia, y hace una descripción sobre estos valores patrimoniales vinculados a la arquitectura y a la creatividad en lo que son los bienes de carácter material. Y por otro lado, en el capítulo de los jóvenes, pues Maurín Yolanda Salas Isaac hace un análisis sobre la importancia que tiene la investigación científica en los estudiantes de pregrado, sobre todo en el acceso a fuentes de información fidedignas como son las bases de datos y la revisión de carácter hemerográfico. Hay una parte que está destinada a anuncios de las actividades, donde se presentaron ya algunos de estos informes. Se hace alusión también a la distinción recibida por el presbítero y licenciado Tomás de Híjar Ornelas a propósito del Premio Jalisco, como consocio y miembro de esta institución. La certificación de agradecimientos que recibió esta institución a propósito de sus actividades en pro del medio ambiente y algunas de las recomendaciones básicas para cómo enviar libros con su autoría, la información de cómo seguirnos en los medios de carácter informático, y terminaríamos con este precedente que será la segunda parte de esta presentación. Solo me resta agradecerles su confianza, invitarles, de hecho tenemos todavía ya artículos en ciernes o en línea para lo que será el segundo número. La invitación está abierta y espero que esta información, que tiene solamente una recomendación básica, que sea en lenguaje coloquial y accesible para la comunidad, porque se trata de una gaceta
que no es con datos rebuscados para expertos, es una gaceta para la gente, para transmitir la cultura, el patrimonio, la ciencia que se genera en esta institución para y con la sociedad. Muchas gracias por su atención. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas, porque creo que es muy importante el que esta exposición que ha hecho el doctor Rodrigo, pues es una exposición muy clara, muy precisa, muy objetiva, pero sobre todo debo de reconocer en él que ha sido el de la idea, el que ha llevado a efecto todo este esfuerzo, y claro, eso tiene por parte de todos nosotros un gran reconocimiento. Ese esfuerzo, ese tiempo dedicado a la Gaceta, que no es más que lo que él dijo, es una sociedad científica y académica y cultural como la nuestra, pues tiene que tener un órgano de información. Y obviamente que nosotros también buscaremos la manera de que haya mecenas que nos auxilien para poder continuar con la publicación. Pero algo que es muy importante, en donde con la experiencia que se tiene en las publicaciones, es la colaboración, sobre todo en un organismo como el nuestro. No podríamos decir que no hay gente que pueda escribir. Pues claro que todos han escrito y son muy valiosos todos y cada uno de ustedes. Y como se dijo aquí, la verdad es que uno aprende. Yo diario aprendo aquí en la sociedad. A pesar de los pocos años que tengo, que son nada más 88, les decía yo hace rato que no podía yo discutir, como antes decía yo, que era disléxico, ¿verdad? Y entonces podía yo acomodar las cifras de 80, cuando cumplí 87, pues tenía yo 78, pero ahora es 88, pues ya no puedo decir que soy disléxico porque me sale la cifra igual. Pero sí, lo que quiero decirles es muy importante que todos nosotros veamos de qué manera vamos a colaborar con un artículo, etcétera, etcétera, porque es importantísimo. Claro que hay una comisión editorial que podrá también ponerse a platicar con el autor del artículo para que las cosas en una sociedad científica y cultural como la nuestra pues vayan hacia adelante. Abro la sección de preguntas y respuestas y le paso el micrófono al doctor Rodrigo. ¿Alguien quiere uso de la palabra? Adelante. Hace un rato mencionó el doctor que va a estar en un lenguaje coloquial porque se trata de divulgarlo y de que cualquier persona tenga acceso. ¿Cómo es que las personas tenemos acceso a esto si no estamos dentro de la benemérita? Solamente va a estar aquí. ¿Cómo se difunde esta gaceta? Es una edición que tiene sobre todo un carácter digital, de manera que, gracias, de tal manera que está abierto para toda la audiencia. De hecho, el que ya está circulando, pues está en la página, se puede transmitir en un formato que se llama PDF, que es como si lo están leyendo de forma directa. Se puede enviar incluso por el WhatsApp. Está en todas las páginas accesibles a las cuales se remite. Entonces cualquier persona puede leer, y de hecho es de lo que se trata. No hay compromisos de autoría o términos de propiedad intelectual, simplemente es como respetando la citación correcta de los autores, pero es un texto que está abierto totalmente, es de acceso abierto como tal. Y la invitación, desde luego, incluso va abierta no solamente a consocios, sino a alguien que tenga un tema importante que sea para la sociedad, pues entonces es bienvenido, se revisa por el comité editorial por pares, se hacen las recomendaciones y se valora que tenga el perfil apropiado para ello. ¿Alguien más? Adelante, doctora. Doctor Rodrigo, bueno, primeramente felicidades por este esfuerzo. Sé lo que representa hacer una gaceta de este tipo. Mi pregunta es la siguiente. Muchos de nosotros ya tenemos una línea de investigación que le hemos trabajado por muchos años. Y bueno, hemos publicado en esa línea.
¿tienen que ser los artículos inéditos o podemos tomar ejemplos o datos de las líneas que hemos trabajado para hacer un artículo para la Gaceta? Gracias por su comentario, doctora. En efecto, como es un texto de divulgación que no tiene como el mismo rigor científico de la revisión por pares de una publicación indizada, pues entonces es más abierta. En ese sentido es más permisivo y es más accesible. Puede ser uno de sus trabajos, de lo que llamamos datos duros, que probablemente ya haya sido publicada, puede ser una reseña de ese mismo trabajo, pero hacerlo accesible a la comunidad. Esa es una manera como práctica y ahí no hay conflicto ético en términos de que haya duplicidad, sino que es como una presentación que tiene como la vertiente de divulgación de la línea de trabajo que puede tener ya una persona. ¿Alguien más? No se inhiban. Es espontáneo, ¿eh? Adelante, A mí me tocó ya leerla, me la hicieron llegar y tuve oportunidad de leerla y está muy buena, con muy buenos contenidos y creo que esa línea va a continuar. Entonces, felicidades a todos porque este es un trabajo en equipo, pero bueno, sé que tiene el tinte del doctor. Muchas gracias, Marcela. En efecto, el reto más importante de todas las publicaciones es no solamente sacar el primer número, es mantenerse y preservarse como un escenario y un espacio de producción continua. Entonces creo que ahí es donde sí tenemos la responsabilidad. La ruta ya está trazada, en la vía digital no nos cuesta, es decir, ese es uno de los propósitos que en términos financieros pues no va a generar como una erogación para esta institución. Si en algún momento ya se consiguen financiamientos para la versión impresa, pues que tiene buena calidad, me parece, pues entonces ya ahí sería otra historia, ¿no? Pero por lo pronto la revista como digital está accesible, puede llegar a todo el mundo, ¿no? De habla hispana. Adelante. Buenas noches, Rodrigo, felicidades. Escribir un párrafo en una cuartilla, 2 o 3, no es tan sencillo. Sabemos que lleva su gran esfuerzo. Felicidades. A mí me gusta mucho ese equilibrio que se está proponiendo, ¿no? Ya se habló sobre lo coloquial de la redacción, que eso no merma, ¿no? el contenido profundo del material. Creo que estamos precisamente, como lo comentas, inundados de información. Es una sobresaturación. Nos llegan por todas las vías invitaciones a temas importantísimos, muy interesantes, que es humanamente imposible atender. Claro que lo digital aquí ha sido de mucha ayuda, porque se pueden acceder a los temas incluso en vivo, a distancia, desde cualquier parte del mundo. Pero creo que va a ser muy importante el seguimiento que le demos a esta publicación, porque si estamos dirigiéndolo al grueso de la comunidad, que es como lo capto, no va a ser una cosa muy especializada, pero sí como que hacer énfasis en cómo vamos a estar, que esto rinda frutos desde un principio, ¿no? Que no quede en una publicación que al rato también ya está ahí en el archivo, ¿no? de la nube, sino que en la misma benemérita nos den alguna señal, ¿no? de cómo poder estar retomando la difusión cada uno de nosotros, porque me queda claro que está abierta la invitación a escribir incluso a la comunidad, pero yo siento que el seguimiento a todo este esfuerzo es también muy fructífero. No sé si va a haber ahí alguna sugerencia de cómo hacerlo, pero felicidades. Muchas gracias, Agustín.
con solo la producción de un artículo por cada uno de los consorcios tenemos para 2 años de revista. Así de simple. Entonces, es decir, hay mucho capital intelectual aquí. Y la clave es simplemente traducirlo, los datos más rígidos de la ciencia dura, transmitirlo en un lenguaje sencillo a las personas, para que quienes no son médicos pues entiendan lo médico, quienes no son ingenieros entiendan esa otra parte, es decir, quienes no somos expertos. Y esa es la diversidad, el valor de la diversidad, pero hacerla como una ciencia común accesible. Lo importante va a ser este impacto, ¿no? Lo que vamos a acumular de archivo. Así es. Va a ser magnífico. Pero ¿saben qué, doctor? A ver. Lo más importante de esto, usted lo dijo, estamos bombardeados por tanta información que no es verídica, que el tener un documento como este, que sabemos que es de gente de la más alta ética y moral y honestidad, es una certeza. Y creo que eso es muy importante en este momento. Entonces, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Sí, Marcelita, adelante. Yo creo que el doctor no lo va a decir porque sé cómo es de sencillo, ¿Quién más? humilde, pero esto es muy parecido al folleto, bueno, no folleto, como la publicación que se está haciendo desde la Comisión de Bioética. Y él empezó con eso y ahorita ya va para el 5º número y tiene ya mucha información adelantada. Y como dice la doctora, encuentras información verídica, confiable y sencilla de leer para todos. Y que aprendes leyendo esas gacetas y ese boletín como el de bioética. Y lleva el mismo tinte, así que el problema es empezar, pero una vez que empiezas, ya sigues. Allá. Sí. Buenas noches, me sumo a las felicitaciones y quisiera saber cuál será la frecuencia con la que se publicarán los números y también cuántos números contemplan publicar en cada número, cuántos artículos pretenden publicar. La primera intención para tener expectativas muy racionales es cuatrimestral. De acuerdo a la productividad, pues entonces ya veremos si lo reajustamos. De manera que es un promedio de 5 a 9 artículos, incluyendo las otras secciones que hay, para que sean como compaginado que está aquí, el promedio de lo que sería como cada número. Y en efecto, cuando esto llega, la ventaja por la vía digital es que llega a muchísimos otros sitios. Hoy, en el otro boletín que comenta la licenciada Marcela, pues tenemos ya artículos de Latinoamérica, de Sudamérica, que ya se han dado cuenta de las otras publicaciones. Entonces creo que esto puede trascender en la medida con todo el capital intelectual que hay en este espacio, ¿no? ¿Alguien más? Yo, además de sumarme a las felicitaciones para el doctor Rodrigo, agradecerle también esta parte de la aceptación que tuvo de los artículos del capítulo juvenil, porque creo que los jóvenes son una parte muy importante para nuestra institución. Y sí, agradecerle e invitar a los jóvenes a animarse a seguir presentando sus artículos. El espacio para los jóvenes ahí está, maestra. Gracias. Ahí está. Obviamente que nuestra Gaceta está abierta a todas las secciones de nuestra Benemérita, y obviamente la juventud pues es una parte muy fundamental y esencial para que esto siga adelante. Además queremos contagiar a todos pues para que no nomás nos ayuden a escribir, sino que veamos a ver de qué manera podemos financiar nuestra Gaceta, que como ya ven ustedes se va a publicar cada 4 meses, o serán 3 al año, lo cual
pues también es algo sano y ya está estudiado por el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que es pues quien tuvo la idea, quien la ha promovido, quien ha trabajado en ello, y por lo cual me voy a permitir, con el permiso de todos ustedes, a entregarle un reconocimiento que me permito leer. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la presentación de la Gaceta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre del 2024. Firmamos el geógrafo Carlos Alberto Záraco Álvarez, secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís. Muchas gracias. Doctor, con nuestro agradecimiento como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño, la doctora Adriana Ruiz Rasura y del maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Me permito invitarlos a las siguientes actividades. El próximo martes 5 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Degollado se llevará a cabo el homenaje póstumo a nuestra consocia, la maestra Marcela Orozco de la Torre, en reconocimiento por su destacada trayectoria dedicada a la difusión del arte y de la gestión cultural, por lo que nuestra sesión académica se trasladará a aquella sede. En unos momentos más se llevará a cabo el encendido de la ofrenda de ánimas a nuestra consocia, la maestra Marcela Orozco de la Torre, el cual fue elaborada por la maestra Alicia Rodríguez Pérez, coordinadora del capítulo Valles, y con el apoyo del capítulo juvenil y nuestro personal. Asimismo, el próximo martes 12 de noviembre, en punto de las 20 horas, nuevamente en esta casa sede, la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño, que coordina nuestra expresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura, presentará el conversatorio con artista, con la participación de los artistas invitados, del pintor Jorge Monroy y Juan Carlos Macías Islas, y nuestra consocia Margarita Orozco Pontelín como moderadora. No sin antes solicitarle a nuestro expresidente realice la clausura de esta excelente sesión académica, los invitamos también a un convivio que se ofrece en el salón contiguo. Maestro, por favor. Vamos a suplicarles que todos permanezcan en sus lugares mientras nos trasladamos a ver la ceremonia de el altar que se ha puesto en honor de nuestra querida maestra doña Marcela Orozco de la Torre. Así que nos vamos a sacar la fotografía, pero después ya llegaremos allá a la Hay que clausurar. Hay que clausurar primero la sesión. Por eso, ahorita voy a clausurar, desde luego.
Claro que a veces se me olvida, pero no importa. Yo clausuro de todas maneras. Bien, no se les olvide, permanecen en sus lugares y iniciamos. Vamos a clausurar la sesión académica. Siendo las 20 horas con 44 minutos, declaro formalmente clausuradas nuestra sesión académica del martes 29 de octubre del 2024, en donde escuchamos la magnífica exposición y la obra que es totalmente de nuestro querido y nunca bien ponderado doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, vicepresidente de esta institución. Por lo tanto, declaro pues en este momento clausurada nuestra sesión académica. Gracias.